Espero estén bien todos mis queridos hermanos y hoy yo les voy a dar una pequeña enseñanza hablando de la oración. Y algunos se preguntarán, ¿no? ¿Qué es la oración? Y pues la oración no es otra cosa más que hablar con Dios, en donde pues le contamos a Dios nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros problemas, nuestros miedos y tantas cosas que a veces pasamos como seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Y para eso yo quiero enseñarles un texto en Marcos 14, 32 al 42, en donde como el Señor Jesucristo es el que nos enseña a orar al Padre, nos enseña. Él es un gran ejemplo porque Él cuando vino a la tierra muchas veces dice que se apartaba y iba y oraba al Padre. Entonces, y aquí es una de las historias que a mí me impacta mucho porque en este momento cuando el Señor sube y ora en el Getsemaní, pues era a pocas horas de que iba a ser entregado y ser crucificado. Y vamos a leerlo y me gustaría primero que veamos cómo el Señor oraba en un tiempo de angustia y de tristeza, porque nos los dice en la palabra. Y eso nos los dice en Marcos 14, 32 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor Jesús, en un momento de angustia, de tristeza, quizás también de desespero, no fue y acudió con un amigo, no fue y acudió con un vecino, sino que fue y acudió al Padre. Él ya sabía a lo que se iba a enfrentar, pero el Señor Jesucristo acudió a la mejor persona, que es a su Padre, a orar, para pedirle, ¿no? Para pedirle fuerzas, pedirle valor, pedirle esa fe para terminar la obra que Él tenía que venir a hacer. Entonces esto a mí me sorprende porque ahí vemos ese claro ejemplo de que Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, no dijo, a ver, voy a dejar esto y voy a hacer otras cosas, no. Y a veces nosotros como seres humanos nos olvidamos, tenemos tristeza, tenemos dificultad y nos vamos quizás a ver la televisión, quizás con otros amigos como que a distraernos. Y sí, a veces sí nos distraemos un momento, pero al llegar a casa o al regresar a nuestra vida nos acordamos de nuestras tristezas, nos acordamos de nuestro dolor, y es ahí en donde tenemos que ir y enfocar nuestra fe a Dios y pedirle la ayuda que necesitamos. Y entonces aquí vemos cómo Jesús lo hizo, y no nada más hizo eso, sino también Jesús, siendo Hijo de Dios, fue y oró, como les decía. Jesús apartaba tiempo para orar. A veces nosotros hacemos muchas otras cosas y no apartamos nuestro tiempo de oración. No les voy a decir que es fácil, porque no. Porque como amas de casa, como hijos, como padres, tenemos un infinito de cosas que hacer. Pero sea la hora que sea, es importante mantener nuestra comunión con el Señor, porque es lo que Dios quiere, que haya una comunión entre Dios y nosotros. Y no nos apartemos de esa comunión, sino quiere que seamos fieles a esa comunión. En lo personal, yo les voy a contar un poco de mí. A mí, la verdad, me cuesta mucho orar a veces, porque termino a veces cansada o hago otras cosas que a veces quitan tiempo. Pero en este mensaje que yo les estoy dando, me muestra cómo el Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, se acercaba y oraba al Padre y le contaba todas sus tristezas, todos sus anhelos, sus deseos, todo lo que él pasaba. Y a veces yo digo, no, ¿quién soy yo para no acercarme? Si soy yo la persona a la que yo necesito de Dios, necesito de su amor, necesito de su perdón, necesito de su fuerza, porque de alguna manera, así como nuestra carne física se alimenta, también nuestro espíritu se tiene que alimentar, y tiene que haber esa comunión entre Dios y nosotros. Jesús también nos da un consejo en este pasaje de la Biblia, y nos los dice en Marcos 14, 38.
38, que dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que nuestro espíritu anhela, y sí es cierto. Cuando yo no oro, no me puedo dormir. Cuando yo no oro, se me pasa el día y me enojo, me estreso. Y ahí es donde yo me doy cuenta mi necesidad por Dios, mi necesidad por orar al Padre, a ese Padre que ha sido muy bueno para conmigo. Y entonces aquí nos dice: velen y oren. Y vemos aquí, si leemos todo este capítulo, cómo Dios escogió a esos tres, Pedro, Jacobo y Juan, para orar con él, pero dice que ellos no aguantaron. Y dice aquí en este capítulo, en estos versículos que le estamos leyendo, si lo leemos todo corrido, dice que el Señor nos dice aquí que oró 3 horas. Y a veces nosotros, ¿cuánto tiempo le damos al Señor? ¿15 minutos? ¿20 por mucho? Y el Señor oró 3 horas. Él disfrutaba estar en la presencia del Padre Jesús. Disfrutaba porque se tardaba. Y es muy cierto, y a veces nosotros decimos: ya no sé qué decir, pero sí, creo que tenemos mucho que pedirle al Señor, mucha necesidad que necesitamos para comunicársela al Señor, para poner nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros miedos en sus manos, y que Él sea obrando en nosotros, y que Él sea manifestándose en nosotros y ayudándonos. Porque sí, Dios escucha nuestra oración, porque yo le he pedido muchas cosas al Señor y Dios me las ha cumplido. Una de ellas es en un momento que yo apenas acabé de pasar, en donde yo le pedía dirección a Dios porque no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, pero Dios acomodó todo y todo salió bien. Todo salió bien y entonces es por eso que yo les invito a orar, que su oración no falte en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, porque dirán: no, Dios existe y Dios está en todos lados, y Dios no necesita que le digamos qué necesitamos, qué nos falta, porque Él ya lo sabe. Él ya lo sabe porque lo conoce todo. Pero ahí es donde entra nuestro deseo, nuestro amor hacia el Señor, el decirle, el informarle: Señor, en tus manos pongo quizá mi familia. Señor, en tus manos pongo mi trabajo. Señor, en tus manos pongo mis estudios. Y Él obrará. Él obrará conforme a nuestra necesidad, conforme nosotros le pedimos. Entonces, tenemos que orar, así como nos da el ejemplo el Señor Jesús. A unas horas de ser entregado, Él fue y oró al Padre. Y me sorprende este último texto que les voy a compartir, que es en el 14:22. Ya que el Señor terminó de orar, dice: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. El Señor Jesús estaba seguro de quién estaba con Él en ese entonces. Él ya sabía que iba a ser arrestado y crucificado. Pero Él no huyó, no agarró y dijo: ahora que vienen me escapo, no. Sino que Él en la oración se cargó de fuerzas, se cargó de fe, de valentía, y afrentó lo que venía. Entonces, nosotros como hijos de Dios, sea cual sea el problema que estemos pasando, la situación, lo más difícil que podamos pasar, carguémonos de fe, de energía que viene de lo alto, que es de las fuerzas que nos da el Señor, para soportar, para levantarnos, y no permitamos que la tentación de la carne nos aleje de Dios. Y la tentación puede ser la televisión, el estar en el teléfono, el ver videos, el que trabaja mucho. Entonces yo los invito a que nuestra oración sea cada vez más para el Señor, y que
cuando oremos, como dice en la Biblia, creamos que Dios nos los va a dar. Y entonces, hermano, yo les invito a que su oración no falte, aunque sea a las 12, y si se quiere parar más temprano a las 6 de la mañana, hágalo, porque esa es la manera en que como un cristiano pelea su batalla.